Vamos a ver ahora por fin el último de los pasos. Ya sé que los agotaba con el tema de los vectores, pero creo que aquí vamos a ver que la única forma de hacerlo es a través de vectores. Queremos tratar el caso en que el brazo no está ni en este plano ni en este otro plano, sino que está en alguna posición intermedia. En esta situación, lo que vamos a tener es que hay un nuevo plano, que es este plano. Lo vamos a dibujar acá. Este es nuestro eje, vamos a dibujar donde está positivo. Este es el eje Y, este es el eje X, tenemos hacia arriba el eje Z, y este es el nuevo plano, cuyo ángulo lo vamos a indicar como psi. Y el brazo va en una dirección que está en este plano, así. Tiene un ángulo θ b, que ya habíamos visto que en su proyección es igual acá arriba, con lo cual ya podemos determinar, porque aquí yo puedo continuar esta línea del plano hacia el otro lado, y con eso yo sé que este ángulo también es phi. Así que yo puedo calcular ya primero que todo cuál es el eje, en qué dirección va el eje. Para ello lo que tengo que hacer es mirar las distintas componentes. Por ejemplo, yo tengo que acá hay una componente en z, que es básicamente el cateto adyacente de este lado que es 1, así que es un coseno. Así que aquí yo voy a crear los espacios necesarios y ya sé que este va a ser sencillamente coseno de teta brazo. Pero veamos los otros. Los otros tengo que construirlos, porque primero que todo tengo que ver la componente que está en este plano. Esta componente de acá es seno de teta b. Y ahora va a tener una que está en dirección Y y una que está en dirección X. Voy a dibujar esto separado. Si yo miro eso desde arriba, yo voy a tener que esto es el X, este es el Y, y yo estoy teniendo bajo un ángulo phi, esta es la hipotenusa, que va a ser seno de teta b, y a mí me interesa la componente en X y la componente Y. La componente en X va a ser el cateto adyacente de este ángulo con esta hipotenusa. O sea, estamos hablando de coseno de phi por el seno de teta b. Y el otro, perdón, es negativo, me faltó el menos acá. Y acá tenemos el otro, que es la hipotenusa, pero por el cateto opuesto, o sea, seno de teta b por seno de phi. Seno de teta b, seno de phi. Y aquí tenemos con eso nuestro eje construido. Veamos ahora el radio. Ustedes se fijan, acá es bastante más complicada la situación de lo que habíamos visto las veces anteriores. El radio está actuando perpendicular a este plano. O sea, el radio sale de alguna forma para acá. Visto desde arriba, yo voy a ahora dibujar, acá tengo el X, acá tengo el Y, estoy mirando esto, este ángulo es este, y el radio sale perpendicular a este plano. Porque esta línea de acá es la misma línea que acá. Ahora, si es perpendicular y es R, yo voy a tener una componente en Y y una componente en X, ambas negativas. No voy a tener ninguna componente en Z, porque está directamente en este plano. Así que el R va a ser igual a, veamos la parte en X. Si este es phi, y este es un ángulo recto, este es el complementario de phi, así que, y este es el complementario de este, así que este es el complementario de este, así que este ángulo de acá es phi. Si este ángulo es phi, la componente en X, que es este lado de acá, va a ser el cateto adyacente, o sea, el seno. Vamos a tener acá que es R seno de psi. Y hay un menos, porque me encuentro en el lado negativo. Y por otro lado, el Y, que también está en el lado negativo, va a tener un coseno, o sea, menos R coseno de psi 0. Ese es nuestro radio. Veamos ahora la fuerza. También es bastante complicado. La fuerza está en este plano de acá. O sea, si yo dibujo este R, está aquí. Voy a borrar el θ y voy a dibujar este plano que va paralelo al otro plano. Y acá la fuerza va a actuar en esta forma. Este es mi phi, que ya habíamos visto en la escápula. Y tengo mis dos componentes. O sea, yo estoy, si miro de arriba, voy a mirar este canto de acá, es este canto de aquí. Este sería mi F. Así que tengo que primero que todo descomponerlo en la parte que es en Z, que es esto, que es un F cateto
opuesto, o sea, el seno de phi, y tiene un menos. Esto es la componente z. La componente en el plano de acá va a ser el f coseno de phi. Y ahora tengo que, eso sí, este, que es el coseno de phi, ver su componente en x y su componente en y. Para eso necesito alguno de estos dos ángulos. Si este acá es el complemento del phi y este es un ángulo recto, este acá va a ser phi. Este va a ser el complemento de este y este es el complemento de este, porque este es un ángulo recto entre medio. Así que la componente en x va a ser menos el cateto opuesto, o sea, vamos a tener acá un menos f coseno de phi y un coseno de psi. Y para lo que es, aquí me acabo de equivocar, esto es el cateto, no, me acabo de equivocar, perdón. Estas líneas son paralelas, así que el ángulo phi es este de acá, ahí estamos bien, ahora sí. Y ahora en ese caso, la componente acá es el coseno, ahora estamos bien. Y lo que es el i es una componente positiva, pero que tiene esto como hipotenusa, más el factor del cateto opuesto, que es el seno. O sea, tenemos f coseno de phi, seno de psi. Y por último nos queda la componente que ya habíamos visto antes, que lo voy a poner debajo para que se alcance a ver, menos seno de phi. Y con eso ya tenemos las tres componentes que permiten el cálculo del torque. Voy a esquematizarlo brevemente porque es bastante más complejo acá, no se borra demasiado. Tengo el Tx, el Ti y el Tz. Tengo que estos son igual a RIFZ menos RZFI, RZFX menos RXFZ y RXFI menos RIFX. Y ahora lo que tengo que hacer es la operación bastante engorrosa de usar todo esto. O sea, lo único que es cero es el z, que es este, y el resto lamentablemente no es cero. Yo tengo primero que todo el RI, que es este, por el FZ, que es este. O sea, acá arriba tengo un RF seno de phi coseno de psi. Después, en esta línea tengo el RX, que es este, negativo con negativo me da más, F, el FZ me da otro menos, que sí aparece, seno de y seno de psi. Y todavía tenemos la componente acá, que es la más complicada de todo. Tengo aquí menos R por este de acá, o sea, tengo un menos RF seno de phi coseno de psi, coseno de phi, seno de. Y todavía tengo aquí un menos RI, que es este, de aún más, pero está multiplicado por este de acá, así que me da otra vez un menos F, R, voy a poner R adelante igual que acá. Entonces ahora tenía este coseno de phi y acá tengo el coseno de y el coseno de. Ok, a primera vista muy complicado, sin embargo algo se simplifica. Si se fijan bien, yo tengo aquí este y este que me dan un cuadrado, este acá me dan un cuadrado, y tengo la regla que el seno de phi al cuadrado más el seno al coseno de psi al cuadrado me da 1, así que todo esto al final va a quedar como solamente este factor, así que esto al final se escribe, lo voy a escribir aquí debajo, menos RF coseno de phi. Y puedo borrar este resultado intermedio, lo cual ya me dejó algo un poco más manejable. Vamos a acercar el cochete. Este es el resultado para este caso. Si yo quiero ahora el torque en la dirección del eje, tengo que multiplicarlo con esto, así que aquí voy a tener nuevamente otra multiplicación un tanto desagradable y que yo puedo seguir simplificando. Tiene menos RF coseno de seno de teta B, seno de phi coseno de phi. Después tengo que multiplicar este, que me da menos RF seno de phi, seno de psi, seno de teta B, seno de phi.
Y por último tengo este coseno multiplicado por esto, menos RF coseno de phi coseno de teta p. Y si ahora observo acá, me voy a dar cuenta nuevamente que tengo una situación similar. Tengo este y este y este y este que dan al cuadrado, lo cual significa que al final en la suma me va a quedar este seno de beta con el seno de phi, el seno de phi con el seno de teta. O sea, básicamente me está quedando dos veces el mismo y me está quedando este otro, así que estoy obteniendo menos 2RF seno de teta B seno de phi y este otro menos RF coseno de phi coseno de teta B. Y esta es básicamente la expresión para el caso general. Uno puede jugar todavía a escribirlo de otra forma, pero ya estamos llegando a nuestro resultado final que nos permite calcular el torque para cualquier situación que yo pueda tener. Esto es bastante engorroso, sin embargo es posible siempre y cuando uno pueda sencillamente desarrollar esto. En cambio, si uno quiere hacerlo en la forma tradicional con los planos, es sumamente difícil porque me tengo que imaginar cada una de las distintas operaciones y aquí, sin embargo, lo único que tuve que hacer es aplicar el formulismo en forma directa. Y esto concluye nuestro tema de torque en 3 dimensiones.